todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la palabra de Dios, a seguir teniendo el alimento espiritual que viene de parte de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Estoy muy contento de que usted siga allí desde donde usted está tomando esas enseñanzas desde que las estamos transmitiendo. Me da gusto que usted siga firme, siga en la fe y esté perseverando en ello y además alimentándose por medio de las enseñanzas que están siendo grabadas y enviadas para toda la iglesia. Vamos a orar para que podamos entrar nuevamente una vez más a nuestra enseñanza, que desde luego es algo que necesitamos todos nosotros para nuestro espíritu. Y vamos a orar porque necesitamos que nuestro Dios esté presente en cada palabra que vayamos a escuchar y que podamos nosotros entender, no con el razonamiento humano, sino con el espíritu. Por eso necesitamos que el Señor haga esa operación en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nuestros sentidos espirituales se agudicen, que nuestros sentidos espirituales puedan entender tu palabra, puedan entender tu mensaje, y nosotros no entendamos tu palabra con el intelecto humano, sino que lo entendamos con el Espíritu, para poder entender, Señor, vale la redundancia, poder entender tu lenguaje, el lenguaje espiritual, que no es de esta tierra, sino que viene del cielo. Te lo pedimos, Señor, que en medio de tu paz, nuestro espíritu pueda tener esa capacidad de escuchar tu voz, tal como tú deseas que seamos enseñados. Así te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar a partir de esta enseñanza, una serie de 6 enseñanzas acerca de lo que la Biblia nos dice que es el temor de Jehová. Hay 6 cosas que nos dice la Escritura de lo que es el temor de Jehová. Y hoy, con este mensaje, iniciamos con Proverbios 15:33. El libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 33, nos dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad, dice la Escritura. Bien. Vamos a aprender el día de hoy acerca de lo que Proverbios 15:33 nos habla del temor de Jehová. El temor de Jehová, dice la Escritura, es enseñanza de sabiduría. Vamos a entender que la palabra temor en el hebreo es la palabra yirá, y la palabra yirá significa reverencia. Entonces, el temor de Jehová es un espíritu que constantemente rinde reverencia a Jehová. Esa es la función de ese espíritu, reverenciar a Jehová. El temor de Jehová, así se llama el espíritu. Y en la palabra temor nos menciona, por medio del significado de la palabra yirá, cuál es la función de este espíritu, que es reverenciar a Jehová. Y Jehová quiere que este espíritu de temor de Jehová esté en cada uno de nosotros con un propósito. El propósito es que nosotros entendamos y conozcamos cómo se debe rendir reverencia a Jehová. La reverencia a Jehová es mucho más que postrarnos de rodillas o inclinar la cabeza delante de Él.
no es una posición corporal la reverencia a Jehová. Por eso es que en esta enseñanza, que es la primera de 6 enseñanzas, vamos a poder entender y conocer por medio de la Escritura, con base en la Escritura, lo que es el temor de Jehová, y más que nada la manera de cómo se practica el temor de Jehová o la reverencia a Jehová. ¿Sí? Eso es importante, porque a veces nosotros hemos entendido la palabra reverencia como algo que se hace con una posición corporal, ya sea postrarse de rodillas o postrarse completamente en el suelo o inclinar la cabeza, ¿sí? En realidad el temor de Jehová es un espíritu que por medio de una manera o varias maneras de vivir o varias formas que escrituralmente están establecidas, pero son muy poco conocidas porque no se ha profundizado mucho en cuanto a la función y las formas de practicar el temor de Jehová, es que se desconoce en realidad cómo se debe respetar o reverenciar a Dios. Y Jehová quiere que ese espíritu esté en nosotros para que esté operando en las diversas formas de cómo Él quiere ser reverenciado o quiere ser respetado por su pueblo, por cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos acerca de este espíritu denominado temor de Jehová. Bien, habiendo aprendido como base, como fundamento, qué significa la palabra temor, y que además es un espíritu y que además nos va a llevar a nosotros a realizar una manera de vivir ante Dios, y por lo tanto con esa manera de vivir estaremos reverenciando o respetando la presencia de nuestro Dios. Es por eso que la Escritura nos dice en Proverbios 15:33 que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Es lo primero que vamos a aprender en este tema, y posteriormente en las siguientes enseñanzas vamos a aprender otras maneras de reverenciar a Dios con lo que es el temor de Jehová. Bien, pues Proverbio 15:33 nos dice que es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Eso quiere decir que el espíritu de temor de Jehová se manifiesta por medio de la enseñanza de sabiduría. Fíjese de esta frase, enseñanza de sabiduría, ¿sí? El espíritu de temor de Jehová, usted lo puede identificar cuando usted está recibiendo una enseñanza de sabiduría. Y cuando hablamos de una enseñanza de sabiduría, la palabra enseñanza nos indica que esa enseñanza tiene que ser dada por un maestro de la palabra. Un maestro es aquel que está formando discípulos. Esto es interesante porque cuando un maestro enseña con la sabiduría del cielo, no con la sabiduría humana. Por eso nuestra oración al principio es que nuestro intelecto o nuestro razonamiento terrenal no sea el que esté operando para recibir la palabra, sino que lo que debe de operar es el entendimiento espiritual. Eso es lo que debe de operar en nosotros, que vamos a recibir la enseñanza, como también es lo que debe de operar en aquel que está enseñando la palabra.
Entonces, cuando un maestro enseña con sabiduría del cielo o de Dios, es porque a su vez ese maestro ha recibido a través de su propio maestro la enseñanza de sabiduría. Esto es importante porque esto va mostrando una secuencia de cómo va pasando la enseñanza de sabiduría al pueblo cristiano, a los hijos de Dios, a los que están siendo formados en el camino de la salvación, en el camino de la perfección, ¿sí? Una enseñanza de sabiduría tiene que venir de alguien que está recibiendo la enseñanza de sabiduría. Un maestro tiene que dar la enseñanza de sabiduría porque la está recibiendo a sí mismo de su propio maestro. Esa es la secuencia y el orden de Dios. Este maestro entonces que está enseñando con sabiduría del cielo es aquel que a través de esa enseñanza o a través de estar cumpliendo su ministerio como maestro está rindiendo una reverencia a Dios, enseñando con sabiduría de Jehová. Esa es una forma de cómo se manifiesta el temor de Jehová. El temor de Jehová es un espíritu que va a operar también en los maestros de la palabra para enseñar con sabiduría del cielo. Porque el temor de Jehová es enseñanza con sabiduría. Vemos este proceso en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9 nos está hablando de que alguien que es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, es un discípulo que está reteniendo. Esto quiere decir que está teniendo nuevamente y está manteniendo la palabra fiel que le ha sido enseñada por medio de su maestro. Es el proceso que estamos explicando en este momento en la manifestación del espíritu de temor de Jehová como enseñanza de sabiduría. Entonces, este retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, es un discípulo que está recibiendo esa enseñanza de sabiduría por medio de su maestro, para que también, dice Tito 1:9, pueda exhortar con sana enseñanza. Es decir, que al retener la enseñanza que está teniendo por medio de la palabra fiel, así también pueda exhortar con una sana enseñanza, pueda realizar su ministerio magisterial de la palabra, enseñando una sana enseñanza, valga la redundancia, ¿sí? Esto es algo que vemos como la secuencia de la sana enseñanza o de la enseñanza con sabiduría del cielo va pasando de un maestro a un discípulo que a su vez ya es un maestro que está enseñando a sus discípulos. Allí usted puede identificar el espíritu de temor de Jehová operando en el sentido en el que a través de estar enseñando con una sana enseñanza o a través de tener o de estar proporcionando un maestro una enseñanza con sabiduría, se está reverenciando, se está respetando a Jehová con la operación del espíritu de temor de Jehová.
Con esto quiero decirles que el espíritu de temor de Jehová se adquiere, ¿sí? Esta es la forma de cómo el espíritu de Jehová se adquiere por medio de ser un discípulo cuyo maestro enseña con sabiduría. ¿Por qué? Porque esta sana enseñanza o la enseñanza con sabiduría es una enseñanza que, como dice la Escritura en Juan 6:63, las palabras son vida y son espíritu. Entonces, a través de la sana enseñanza, o como dice Proverbio 15:33, a través de la enseñanza con sabiduría, se está transmitiendo o se está poniendo en el corazón de los discípulos los espíritus que dan vida. Y uno de esos espíritus que dan vida es el temor de Jehová. Quien es un discípulo que está recibiendo enseñanza con sabiduría, es un discípulo que está teniendo o le está siendo sembrado en su espíritu el espíritu de temor de Jehová, para que a su vez opere en él. Quien no es un discípulo, que no tiene un maestro, o que tiene un maestro pero que no está recibiendo enseñanza con sabiduría, esta persona no tiene temor de Jehová. No se le está sembrando el espíritu de temor de Jehová. Ya sea que no tengo un maestro o que tengo un maestro que no está enseñando con enseñanza de sabiduría. Allí no está operando el temor de Jehová, porque hay enseñanzas que son dadas con sabiduría terrenal. Hay enseñanzas que son dadas con intenciones y propósitos meramente humanos o materialistas. Y esos propósitos humanos o mundanos y materialistas no son enseñanza de sabiduría que venga de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a identificar las enseñanzas que son enseñanzas con sabiduría. La sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, para que usted lo identifique y lo tenga más claro, la enseñanza con sabiduría es una enseñanza que siempre va a ir en contra del pecado. Es una enseñanza que siempre va a ir a golpear y a llevarnos a morir a la carne, golpear y matar a la carne. Es la enseñanza con sabiduría, no la que promueve el pecado, no la que promueve el crecimiento o el desarrollo de las cosas materiales o carnales. Esa no es enseñanza con sabiduría de Dios. La enseñanza con sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo, es aquella que va a llevarnos a morir a nuestra carne, que va a llevarnos a morir a deseos terrenales y que nos va a llevar a buscar solamente las cosas de arriba. Entre esas cosas de arriba que nos va a llevar a buscar, siempre va a estar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta parte la vamos a aprender y a enseñar en otra fecha. Pero la segunda parte de este versículo dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense que desprecian los insensatos: la sabiduría y la enseñanza. Si estamos viendo entonces que Proverbio 15:33 nos dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, ahí están las dos palabras, enseñanza de sabiduría. Entonces, lo que nos dice Proverbios 1:7, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza,
si juntamos estas dos cosas que desprecian los insensatos, tendremos la frase enseñanza de sabiduría. Por lo tanto, un insensato no tiene temor de Jehová. No tiene temor de Jehová porque desprecia la sabiduría y la enseñanza. Es decir, desprecia la enseñanza con sabiduría. El insensato es aquel que no es un discípulo, un verdadero discípulo. Sabe dónde está la enseñanza y no acude a ella. Sabe en qué momento tiene y ha sido convocado para ser un discípulo y no es un discípulo. O hace o finge ser un discípulo, pero desprecia la enseñanza que se le da. La desprecia, la ignora, no la lleva a la práctica, no va a morir a su carne, sino que está aferrado a las cosas de esta tierra, a las cosas de este mundo. Entonces, ese es un insensato. El insensato no tiene temor de Jehová. El insensato no puede rendirle reverencia a Dios porque desprecia la enseñanza de sabiduría. Por lo tanto, en su corazón no tiene esa enseñanza. Al despreciarla, el insensato se opone a la voluntad de Dios. Porque el temor de Jehová, que es enseñanza de sabiduría, nos va a llevar a buscar y a obedecer la voluntad de Dios. El insensato, al despreciar la enseñanza de sabiduría, se opone a la voluntad de Dios. No tiene temor de Jehová, no tiene temor de Dios, no busca reverenciar ni respetar a Dios, no tiene temor de lo que Dios pueda hacerle a él. No tiene esa intención de reverenciar ni ese deseo de respetar a Dios. Ese es un insensato. Y el insensato, no estamos hablando de aquel que no ha llegado a la iglesia, no, sino que hay insensatos aún dentro de la iglesia, aún con muchos años inclusive escuchando la palabra. Insensatos que no están dispuestos a dejar las cosas de la carne, sino que más bien están dispuestos a no hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura en Proverbios 23:12: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Fíjese nada más lo que nos dice la Escritura. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Otra vez, están esas dos palabras, enseñanza y sabiduría. ¿Qué nos quiere decir con estas cosas el Señor? Aquí en este versículo de Proverbios 23:12 nos está hablando acerca de la enseñanza de sabiduría. Y el Señor lo que nos quiere mostrar con este versículo es lo que Él desea que nosotros hagamos ante la enseñanza y ante la sabiduría, para que nosotros tengamos dispuestos tanto nuestro corazón, que es nuestro espíritu, como nuestros oídos, para poder tener para poder recibir en nosotros la enseñanza de sabiduría. Por eso dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Si aplicamos nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a las palabras de sabiduría, lo que vamos a recibir
en nosotros y estamos disponiendo corazón y oído espiritual, un entendimiento espiritual, no estar escuchando voz terrenal, sino que a través de la enseñanza de aquel maestro podamos identificar la voz de Dios. Cuando nosotros aplicamos nuestro corazón y nuestros oídos, el corazón a la enseñanza y los oídos a la sabiduría, vamos a estar recibiendo en nosotros enseñanza de sabiduría. Y eso es temor de Jehová. El espíritu de temor de Jehová va a estar siendo puesto en nosotros. Pero además de que es sembrado por medio de una enseñanza de sabiduría que proviene de un maestro, hay una disposición en nosotros por medio de disponer o de aplicar el espíritu y los oídos espirituales para poder recibir la enseñanza de sabiduría. El insensato es un discípulo o es alguien que no dispone ni el corazón ni los oídos para recibir la enseñanza ni para recibir la sabiduría. Al contrario, lo desprecia. ¿Cuál es la manera de despreciarlo? No aplicando ni el corazón ni los oídos a la enseñanza ni a la sabiduría, como dice Proverbios 23:12. Esa es la manera de estar despreciando y es la manera de obstaculizar el espíritu de temor de Jehová que está haciendo, el maestro tratando de sembrar en el corazón del discípulo, en el corazón del pueblo de Dios, del pueblo que quiere Dios, que realmente le muestre reverencia a través de recibir esa enseñanza de sabiduría, porque el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Yo le invito a que usted, a través de esas enseñanzas que vamos a estar teniendo acerca de lo que es el temor de Jehová, usted aplique su corazón y sus oídos a la enseñanza y a la sabiduría, porque ya es tiempo de que el espíritu de temor de Jehová se manifieste claramente como es en cada uno de nosotros. En alguna ocasión aprendimos que el temor de Jehová era un respeto a Dios. Ok, hasta allá habíamos entendido, pero no nos quedaba muy claro qué es el respeto a Dios. ¿Cómo respeto a Dios? ¿Cómo respeto a Dios? Podíamos en todo caso ir un poquito más profundo y decir, bueno, el respeto a Dios es no pecar, es obedecer. Sí, es obedecer. Pero ahora estamos viendo específicamente, por ejemplo, que el temor de Jehová o la manifestación del espíritu del temor de Jehová, además de que es respeto o que es no pecar, que son términos muy generales, vamos a verlo en un aspecto muy particular, que es tener enseñanza de sabiduría. Recibir enseñanza de sabiduría, y de sabiduría del cielo, de la sabiduría de Cristo, porque Cristo es sabiduría de Dios y Cristo nos habla del Espíritu. Por lo tanto, esta sabiduría tiene que ser una sabiduría espiritual que lleve a desarrollarnos espiritualmente, una sabiduría que nos lleve a morir a la carne. Y es la sabiduría espiritual, solamente la que viene de Dios, que nos va a llevar a morir a la carne. Para eso, entonces, de una manera más aplicada, de una manera más operativa, el temor de Jehová
se recibe a través de aplicar nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a las palabras de sabiduría. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros con nuestro espíritu y con nuestros oídos hagamos cuando estamos recibiendo una enseñanza de sabiduría. Apliquemos el espíritu a la enseñanza y apliquemos nuestros oídos a la sabiduría. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Y al maestro le corresponde enseñar la sana enseñanza, como dice la Escritura, de la palabra fiel que a su vez recibió de su maestro. Esto es toda una operación que Dios hace en aquellos que están dispuestos y sobre todo en aquellos que están entendiendo, y por estar entendidos en esta palabra o en estos versículos, por estar siendo entendidos en estos versículos, están dispuestos, tanto maestros como discípulos, a hacer lo que la Escritura nos está enseñando, para que se dé ese propósito y se cumpla ese objetivo de que el temor de Jehová esté siendo sembrado en el corazón de los discípulos que están en el camino de la perfección, de los discípulos que buscan claramente estar reverenciando con una actitud que está en la Escritura a Dios, a Jehová. Y el temor de Jehová manifestarse como Dios lo ha mandado desde los cielos a operar en nosotros. Y por eso en el libro de Proverbios capítulo 19 verso 27 dice la Escritura: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Este versículo, amados hermanos, amigos que están escuchando este mensaje, es algo muy importante, porque dice cesa. Cesa es acaba, termina. Y dice: hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Es decir, hay enseñanzas, como hace un rato les decía, hay enseñanzas que no nos llevan a la sabiduría de Dios, que son palabras muy atrayentes, que son palabras que pareciera que vienen de Dios, que son tomadas inclusive de la Escritura, pero no están llevándole a usted a vivir en santidad, a apartar su vida para Dios, a ser un varón, a ser un santo, entendiendo como santo lo que el Señor nos ha hablado acerca de lo que es la santidad, de lo que es ser un varón que abre la matriz de la madre, como hemos aprendido, como las Escrituras a través de la revelación nos ha enseñado nuestro Dios, que santo será aquel varón que abre la matriz de la madre. Pero estamos hablando en un sentido espiritual. Entonces, si hay enseñanzas que no le están llevando a ser un santo, a ser un varón, a abrir la matriz de la madre espiritual, y que usted esté alcanzando la estatura del varón perfecto, entonces yo le digo, como dice Proverbios 19:27, deje de oír esas enseñanzas.
Deje de oír esas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas en las radios, en la televisión, que solamente, déjeme decirle lo siguiente, es puro espectáculo. Hay enseñanzas que solamente están sirviendo a llevar a un pueblo a vivir agarrado o atrapado en las cosas de la tierra, a anhelar los beneficios y la prosperidad de lo material, no de lo espiritual, que puede tener un pueblo rico, que puede tener un pueblo aparentemente feliz, que puede tener un pueblo que está logrando muchos éxitos, pero ninguno de esos éxitos, ninguno de esas prosperidades, ninguna de esas cosas está llevando al pueblo que recibe esa enseñanza a morir a su carne. No está llevando al pueblo a dejar de pecar. No está llevando al pueblo a vivir en el Espíritu. Por lo tanto, no está llevando al pueblo a recuperar los genes de Dios que se perdieron desde el Génesis. Por lo tanto, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No las escuches. Cuando tú escuches una enseñanza, fíjate si te está llevando a hacer la voluntad de Dios. Y si te está llevando a hacer la voluntad de Dios, entonces te está llevando a crecer en el Espíritu, a alcanzar la estatura del varón perfecto, a ser ese hombre o esa mujer que está viviendo en una santidad, para que pueda tener una vestidura sin mancha, sin arruga, sin contaminación, que es aquella iglesia por la que va a venir Jesucristo. El temor de Jehová te va a llevar a hacer ese tipo de iglesia con esa vestidura limpia, sin mancha, sin arruga. La iglesia por la que nuestro Señor Jesús un día va a regresar a la tierra, y ese día ya está próximo. Por eso es el tiempo y es el momento de aprender claramente lo que es el temor de Jehová, su función del espíritu de temor de Jehová y las maneras de cómo se manifiesta el espíritu de temor de Jehová. Una de esas es de la que en este momento te he estado enseñando con base en la Escritura. Cualquier otra enseñanza, aún de gente o ministros muy prestigiados, pero que solamente te están enseñando cosas que no te llevan a una estatura espiritual, entonces cesa, hijo mío, de oír esas enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No sirven para nada, no sirven, porque no viene de Dios. He aquí lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos acerca de que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Te invito a que lo pongas en tu corazón. Te invito a que todavía medites más en este versículo, porque aún el Señor quiere que podamos nosotros manifestar ese temor de Jehová en esta función que nos enseña a través de Proverbios 15:33. Posteriormente vamos a estar viendo que otras funciones, en qué otras funciones o de qué otras maneras se manifiesta el espíritu de temor de Jehová.
Porque cuando la Biblia nos habla de que el temor de Jehová es, al decirnos es, también nos va a decir cuál es la función. En lo que es viene implícita la función, viene implícita la operación, la forma de operar, la manifestación de este espíritu. Y hoy hemos aprendido que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y yo espero que esta enseñanza de sabiduría la pongas en tu corazón y el espíritu de temor de Jehová empiece a operar en ti de esta manera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos el espíritu de temor de Jehová en nuestro corazón y yo ministro en este momento espíritu de temor de Jehová, que es enseñanza de sabiduría, en el corazón de todos los que están escuchando este mensaje. Con la autoridad y la fe que me has dado, Señor, en este momento yo ministro ese espíritu a través de la enseñanza de sabiduría en el corazón de ellos. Todo aquel que ha aplicado su espíritu a la enseñanza y sus oídos a la sabiduría, reciba en este momento el espíritu de temor de Jehová. En el nombre de Jesús, el espíritu de temor de Jehová, sembrado en él o en ella, dispuesto a operar en enseñanza de sabiduría. Así sea. Así te lo pido, Señor. Descienda sobre él y quede en sus oídos y quede en su corazón este espíritu de temor de Jehová y se manifieste en cada uno de ellos que han dispuesto su espíritu y sus oídos. En el nombre poderoso de Jesús, que esa operación sea en ellos con poder para gloria tuya. Y a través de esa operación del Espíritu en ellos, seas reverenciado por tu pueblo, Señor. Recibas reverencia y recibas, Señor, la manifestación de un pueblo que tiene temor de ti. Porque el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y de esta manera se muestre, Señor, que tu pueblo, a través de recibir este espíritu y dejar que se manifieste en él, te muestra reverencia como su Dios. En el poderoso nombre de Jesús, así te pido que suceda en ellos. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga, que el espíritu de temor de Jehová esté con ustedes y se manifieste para reverencia y respeto a nuestro Dios. Que la paz los acompañe siempre y los guarde de todo mal. Hasta pronto. Les envío un fuerte abrazo a todos.